S.A. presenta Grupo Suma presenta Saludos, bienvenidos y bienvenidas a Portafolio Extra, a esto que es la fuerza de la verdad. Es nuestra comunicación responsable, objetiva, democrática e independiente al servicio de la gente, porque la verdad no siempre está en la superficie y es por eso, es para eso, Portafolio Extra, que es cada programa un documento. Benito de Los Ángeles, Cruz y Valdés, helo ahí. Buenas noches, qué bueno poder estar aquí ya tratando de ver cómo hacemos hoy un programa que no traiga tantas cosas, tantas controversias, tantas cosas negativas, aunque definitivamente en el día de hoy hay muy pocas que uno pueda decir, sí, pasó algo positivo. Definitivamente hay que volver a hablar del caso de la jovencita. Pero hay que decir que hoy estamos a 16 de febrero. Ah, bueno, también si usted quiere hablar primero de... un día como hoy... Hace 50 años. Hace exactamente 50 años fue fusilado, asesinado, no como dice el acta de defunción que se han inventado ahora en los últimos tiempos, el coronel de Abril, que al mismo tiempo fue el comandante Román de la guerrilla de Playa Caracoles, aunque fue por la playa La Boquita, pero por un error, y se quedó como Playa Caracoles, que están pegaditas ahí una y otra. Y un día como hoy, pues se vistió de espanto la República Dominicana, de saber, y sobre todo los años posteriores que han arrojado toda la información y toda la luz de cómo fue todo aquel acontecimiento histórico de la caída de Francis en las montañas de Nizaíto, fusilado de forma brutal, no se respetó ni siquiera las convenciones internacionales que establecen que después que una persona está ¿cómo se llama?, reducida, convertida en un prisionero, ¿verdad?, hay que respetarle sus derechos. Pues aquí, Ramón Emilio Jiménez, Enrique Pérez y Pérez, Buchan Javier, pues se me escapan algunos nombres porque son 50 años ya, pero sobre todo el doctor Joaquín Balaguer, presidente de la República en ese momento, que fue obviamente el que mantenía todo aquel estado de cosas y de desapariciones y de asesinatos de muchachos jóvenes por el solo hecho de disentir, de tener pensamientos diferentes, cosa que se supone que garantizaba y debe garantizar la democracia a todos, que cada quien piense como quiera, ¿verdad? Pues sencillamente lo fue eliminando y tratando de resolver, vamos a decir así, esa situación histórica de desastre democrático que tenía la República Dominicana en ese momento, pues incursionaron estos 9 hombres, encabezados por Francisco Alberto Caamaño Deñó, y que el 16 de febrero pues cayeron los 3 primeros de la guerrilla, de 9, menos uno que se extravió.
Toribio Peña Jáquez, y ese 16 de febrero cayeron muertos en combate, esos sí cayeron muertos en combate, el fiero, Heberto Lalane José, hermanito de Federico Lalane José, una figura muy conocida de la República Dominicana, un hombre de los más transparentes y honestos que yo he conocido, y Alfredito Pérez Vargas de Bonao, nada más y nada menos que prácticamente el segundo en la línea de mando después de Caamaño era Heberto Lalane José, el fiero. Y si mal no recuerdo, creo que Alfredito era el tercero en la línea de mando. O sea, que cayeron, casi fue descabezada la guerrilla con con las primeras bajas. Las primeras bajas fueron de las principales cabezas de ese comando guerrillero que encabezó Francisco Alberto Caamaño Deñó. Hoy estamos recordándolo en el 50 aniversario de su innecesaria desaparición, porque simplemente de lo que se trataba era de, si ese era el caso, de apresarlo y pues que la justicia estableciera las responsabilidades que entendiera, ¿verdad? Que aquel hombre inmenso que era Francis Caamaño, pues debían recaer sobre sus hombros. Pero históricamente murió el cuerpo de Francisco Alberto Caamaño Deñó, como dicen algunas canciones y poesías, pero la leyenda, el ejemplo, entonces nació en las montañas de Nizaíto. Es impresionante cómo, conforme han ido pasando los años, este país ha ido aprendiendo a respetar el gesto, la odisea, la epopeya de Francisco Alberto Caamaño Deñó en las montañas. Un hombre que provenía de una cuna socioeconómicamente de las principales del país, hijo de Fausto Caamaño, ex ministro de la Secretaría de las Fuerzas Armadas, lo que hoy es el Ministerio de Defensa, de Trujillo, ¿verdad? Y él fue un oficial importante que se desarrolló muchísimo, es decir, cuando digo se desarrolló, quiero decir que ascendió diferentes rangos militares, digamos que más o menos rápidamente. Uno supone que por ser hijo de quien era, y que tenía conductas parecidas a las que habían sido sus ejemplos, no solamente de su padre, sino en las instituciones armadas y civiles en las que participaba, Fuerzas Armadas y la policía. Y entonces la historia lo jala y lo coloca al frente por un asunto que solamente la historia y Dios sabrá. Se dan las condiciones para que él fuera el que encabezara la Revolución de Abril, porque el ideólogo, que era Rafael Tomás Fernández Domínguez, lo tomó la situación fuera del país, y Hernando Ramírez, que era el operativo, que se suponía que iba a estar en el teatro de batalla, en el teatro de operaciones, pues enfermó de una, ¿cómo se llama esto? Bueno, de una enfermedad del hígado. Caramba, ¿cómo se llama? Bueno, y no pudo, definitivamente no pudo asumir la responsabilidad, y pues el destino le tenía deparado a Caamaño esa participación histórica liderando a un pueblo en armas, del cual llegó a ser incluso presidente constitucional de la República en armas. Presidente constitucional porque fue elegido y establecido y juramentado por la Asamblea Nacional de la República Dominicana. Ese mismo hombre es el que viene posteriormente con los compromisos adquiridos y al descubrir la verdad, que él no la había visto aparentemente con claridad por su propia situación familiar y de los cuerpos castrenses, la vio y decidió abandonar toda comodidad y tranquilidad posible en el cuerpo diplomático, e irse a entrenarse para venir a ese episodio que yo diría que era un tanto, y en eso estoy de acuerdo con Fidel Castro, que hizo algunos comentarios 2 o 3 años después, que era un tanto utópico, incluso desde el punto de vista táctico. No era correcto que ellos buscaran el combate, apenas ellos llegaron el 2, amanecer el 3, y el 16 ya estaban muertos los primeros 3. O sea, estamos hablando de ¿cuánto? De 14 días, 13, 14 días. Se supone que una guerrilla llega
si incursiona, busca las montañas más inhóspitas, ¿verdad? Para que sea mucho más difícil seguirlos. Y entonces a partir de ahí establecer el foco guerrillero y que se le vayan agregando, sumando campesinos y personas de las ciudades, etcétera, cosa que no había tiempo para que ocurriera. Y mientras eso pasaba, lo ideal era que saliste en película igualito. Lo ideal era que se fueran fortaleciendo y que buscaran en la confrontación y las batallas después que fueran en un número mucho más grande. Sin embargo, se desesperaron y buscaron la batalla, buscaron el enfrentamiento, la confrontación apenas a días, cuando todavía no estaban ni siquiera establecidos como foco guerrillero, lo cual evidentemente fue un error táctico extraordinario. Y ni hablar de los otros aspectos digamos, de la parte emocional del Francis Camaño. Evidentemente hubo mucha, ¿cómo decirlo? Muchos elementos emocionales en la decisión de venir y en la forma en que vinieron, incluso en un momento en que los grupos que estaban apoyando la guerrilla se habían ido desarticulando, incluyendo los palmeros, que iba a ser el soporte urbano en la República Dominicana. ¿Quién lo traicionó a él? Usted dice, ¿qué partido? Porque hay una cuestión que está clara, o sea, alguien tuvo que activar la alarma de que él venía. No, porque esa es otra cosa. Porque hay muchísimas historias, hablan de que realmente fue un enfrentamiento con un grupo militar que se encontró, otros hablan de que no fue Milo Jiménez que lo mató, sino Héctor García, creo. Héctor García Tejada. Tejeda, sí. Héctor fue el que organizó el batallón de 3. Sí. Buscó 3 personas y cuando llegó la orden... No, y me dicen que él se acercó a Camaño, cuando ya Camaño había agotado todas las balas, todas las municiones que tenía, y le preguntó, ¿quieres decir algo? ¿Algo más? ¿Ese fue quién? Héctor García. No. Eso está totalmente esclarecido. Incluso hay una persona sobreviviente a quien yo conozco, que es esposo de una gran amiga mía de muchos años, que era teniente en ese momento, al Monte Castro, Tontón, que fue la persona que tenía, ¿cómo se llama eso? Le dieron la orden de custodiar a Camaño. Él era el que estaba custodiando a Camaño y él fue el único que habló con Camaño. Y dice él que el único que se acercó a Francis del grupo ese de los generales fue precisamente Milo Jiménez, porque ellos habían sido compañeros en la academia. Entonces, óigame qué cosa tiene la vida. Ellos habían sido compañeros de formación en la academia, Camaño y Milo Jiménez. Y Camaño, cuando Milo se acercó, lo que le pidió fue un cigarrillo, porque después ningún otro se acercó, no quisieron acercarse ya después que estaban, porque lo que estaban era esperando la orden que venía de Santo Domingo. Exactamente, y dicen que inclusive hablan de que Milo no estuvo ahí en ese momento. ¿En el momento de qué? De que lo acribillaron. Milo y Enrique Pérez y Pérez vinieron a Santo Domingo desde Nizaíto a recibir las instrucciones allá en la capital. Y de la capital, el presidente Balaguer dice que su gobierno no tiene cárcel para tener ese preso. Ese fue lo único que dijo Balaguer. Obviamente una sentencia de muerte, claro, irresponsable y rastrera, como siempre. Y entonces Milo y Enrique Pérez y Pérez en el helicóptero vuelven allá. Cuando se desmontan del helicóptero, Raúl Almonte Lluveres, que era el capitán que estaba al mando del grupo que lo estaba rastreando, le pregunta, le hace así con las manos, ¿qué hacemos? Y entonces del helicóptero, bajándose del helicóptero, le dicen... Entonces, ahí Héctor García Tejada, que era un tipo muy de acción, ¿verdad? Que era el que estaba operando allá arriba la contrainsurgencia, le hace seña a este amigo mío, a Tontón, que tenía la custodia, y le dice que le hace seña también, que es la decisión de... Y entonces, Camaño
camina, él lleva a Camaño y lo coloca en la punta más alta de la loma esa. Y que de ahí, dice él, que de ahí Camaño vio las calderas de la Falcon Bridge. Desde allá arriba, la Falcon Bridge está en Bonao. Él vio las calderas de la Falcon Bridge que estaban encendidas. Usted sabe que eso se pone al rojo vivo ahí. Y Camaño le dijo al Monte Castro, a Tontón, le dijo que hay muchas declaraciones hoy, entrevistas que le han hecho hoy también a él, siempre todos los años, pero él ha sido uno de los más serios que yo he visto en el manejo de los temas. Nunca ha buscado protagonismo, nunca ha contado porque le han pedido que diga lo que pasó. Y Camaño le dice, mire cómo nos llevan las riquezas y nos dejan el hoyo. Y Tontón, que guardia, creo que sargento en ese momento, le dice al Monte Castro, le dice, sí, pero este es un país pobre, si no se lo llevan los americanos, se lo llevan los rusos, comandante. Porque dice él que él respetaba mucho a Camaño, porque era un hombre que merece todo su respeto. Él simplemente era un militar que estaba cumpliendo órdenes. Entonces, Camaño no le contestó. Ellos siguen caminando un poco más allá y Almonte Castro no se da cuenta que detrás ya Héctor García Tejada venía con 3. Había escogido 3 personas para fusilar a Camaño. Fueron 3 personas los que tiraron. Entonces, cuando él se voltea, que ve que están posicionándose, entonces él se quita y le disparan a Camaño. Y el que estaba ahí dando la orden de disparar era Héctor García Tejada, el general Héctor García Tejada. Una cosa tremenda, esa historia está... Eso, más o menos eso fue lo que yo te estaba diciendo cuando te interrumpí, pero dicen que inclusive antes de acribillarlo le dieron la oportunidad de decir algo y supuestamente él dijo, viva Santo Domingo libre. Libre, eso lo confirma el sargento teniente Almonte Castro, tengo que precisar el dato, sí, creo que era sargento en ese momento. Y mire qué cosa de la vida, él pasaba por el frente de mi casa casi todos los días. Y yo nunca supe que él era militar. Él era el esposo de una gran amiga de la infancia mía y que vivía más abajo y nos saludábamos y todas las cosas y siempre conversábamos en eso. Hasta años después que Hanley Herman lo localiza y consigue con él información y otras fuentes también que estaban escribiendo sobre la... ¿Qué fue lo que pasó realmente con Hanley? Porque hablan de que él se mandó. ¿Hanley Herman? No, de ninguna manera, Hanley no. No, ninguno. De quien dicen que se extravió a propósito es de Toribio Peñajáquez. Cuando se tiró del yate, del Black Jack, dije que se perdió y salió en otra playa que no era, y cuando se desconectó del grupo, porque el grupo amaneció esperándolo en la oscuridad del mar y de la playa, trataron de ubicarlo, pero el hombre no apareció. Y después apareció en la capital dando show y dando declaraciones y todas esas cosas. Bueno, el guerrillero que se perdió, ¿verdad? Toribio Peñajáquez merece todo el respeto, entiendo yo. Yo no sé, hay gente que dice que no, como que no fue tan cierto eso, pero incluso vi, casualmente hace unos días, a la esposa de uno de los connotados dirigentes de izquierda del país, que le tocaron ese tema, y ella se sonrió. Sí, él se perdió y se sonrió. O sea, no dijo más nada, parece que por respeto, pero se sonrió. O sea, que ahí parece que hay en esos sectores hay la duda respecto de si se perdió ciertamente o si fue que se tiró y embaló para la capital. Para que digan aquí murió, ¿cómo es que aquí corrió? Pero tú me preguntabas sobre que quién traicionó a Camaño. No, con respecto a la información de que venía, hacía años que el gobierno de Balaguer, la CIA y otros organismos de inteligencia tenían a Francis Camaño, lo tenían ubicado y rastreado cuando estaba en la embajada como diplomático. Y ellos lo seguían para donde quiera que iban, porque era un hombre peligroso. Y lo seguían. En ocasiones Francis lo graba, porque Francis iba mucho a
a Francia, iba mucho a Francia sobre todo, y así él se les perdía en algunas ocasiones, y así fue que él pudo zafarse de esa gente y lograr viajar a Cuba. Pero cuando él viajó a Cuba ya los organismos de seguridad lo sabían, y cuando estaba en Cuba los organismos de seguridad lo sabían. Incluso dentro de la misma guerrilla de Camaño, que en Cuba hubo épocas en que estaban entrenándose 150 guerrilleros que iban a venir, y poco a poco se fueron porque los partidos a los que pertenecían, que el MPD, que el que sé yo cuánto, conversaban entre en contradicciones, que no tuvo... Vengan para acá, no vamos a apoyar a Francia. O sea, esa guerrilla se fue requebrajando hasta quedar 9 hombres. Eso es terrible. Yo me imagino la decepción de Francis y tal vez esa intención de inmolarse tiene que ver un poco con esa decepción de los organismos, sobre todo los partidos de izquierda. Siempre se supo que quiénes venían, quiénes estaban. Es más, ellos creían que el muerto, el que murió con Camaño, Alfredito Pérez Vargas, que era un hombre blanco, medio rubio, que parecía gringo, ellos creían que era, caramba, se me escapa el nombre ahora, amigo mío, por cierto, que realmente estuvo entrenándose allá. Ellos tenían el dato, pero que no vino, porque él salió del campamento, porque los palmeros, el nombre de los palmeros se lo pusieron porque en el campamento donde ellos estaban había muchas palmas, ¿verdad? Cuando ellos estaban entrenando allá. Wellington Ascanio Peterson cuando dieron... Brillante. Cuando dieron la información de la muerte de Camaño, dijeron que el otro era Wellington Ascanio Peterson Peters y Heberto Lalane José, el Fiero. Pero resulta que después, incluso esa fue una información oficial que dio el gobierno. Después tuvieron que... Yo recuerdo que el viejo mío, cuando dieron la información de que el segundo muerto era Wellington Ascanio Peterson Peters, no se me olvida nunca porque dijeron el nombre completo. Él dijo, estamos sentados en la casa, y él dijo, no, Wellington no está ahí. Él tenía la información de que Wellington no estaba ahí, él sabía quiénes estaban, y entonces él calculó que debía ser Alfredo porque se parecía a Alfredito, el de Brown, porque tenían un cierto parecido. Y Wellington, después de eso, hasta funcionario fue aquí en la República Dominicana muchos años, y tuvimos muchos contactos. De lo que se hablaba de la traición, no era de si sabían o no sabían, porque el gobierno dominicano, la CIA y todo el mundo sabía dónde estaba Camaño, quiénes estaban allá, y adentro de la guerrilla habían infiltrados. Óyeme, de los mismos miembros de los partidos de izquierda dominicanos que mandaron para allá a entrenarse, habían infiltrado. Pero no uno, y hay uno que todavía anda escribiendo por ahí, que esa es la historia, lo borró con mierda. Porque eso todavía sigue haciendo barbaridades. Este país es una jodienda. Pero la traición, de la que fue motivo de mucha discusión por el elemento político que involucraba, era que quién había traicionado a Camaño, si Peña Gómez o Juan Bosch. Recuérdate que esto fue en el 1973, y es en el 1973 que se produce la división del PRD, que Peña Gómez se queda con el PRD y Juan Bosch funda en diciembre, el 15 de diciembre de ese año, el PLD, que una de las razones por las que se produce la división tuvo que ver con el desembarco de Francis, porque aparentemente Peña, que era un hombre más caliente, empujaba por darle, no respaldo guerrillero, sino por darle algún tipo de protección, ¿verdad? Era un compromiso que él sentía. Y por el otro lado, Bosch establecía lo contrario. Entonces se produjeron contradicciones, pero Bosch le había dado, se había comprometido con Camaño, creo que en España se reunieron y se había comprometido que él iba a respaldarlo, ¿verdad? Después, nunca se supo por qué él como comenzó a coabinear y óyeme, Juan Bosch cometió la barbaridad de decir
sabiendo que Francis estaba en la loma, que era Francis el que había desembarcado y estaba en la loma, de decir que Francis no estaba en la loma. Óyeme, cuando un líder de ese tipo, que el pueblo lo está esperando, y otro líder de la categoría de Juan Bosch dice, no, él no está ahí, ¿qué hace el pueblo? Y dice, no, pues si Francis no está ahí, yo no voy para allá. Exacto. O sea que Juan Bosch jugó un papel favorable a Balaguer de nuevo en ese momento, porque lo había jugado muchísimas veces y lo jugó posteriormente también. La historia está ahí y habrá algún día y mire que yo creí mucho en el profesor Bosch durante mucho tiempo y creía en su filosofía política. Entonces, lo que sí te digo es que esa era la pregunta que después del 73 y durante muchos años se quedó en la mente de la gente. ¿Quién traicionó? Peña siempre dijo que él no se había comprometido con Francis, pero que él sí entendía que había que brindarle protección y apoyo. Digamos, articulando lo que fuera, no necesariamente con participación guerrillera. Pero Juan Bosch sí se había comprometido en una reunión que sostuvieron, pero después comenzó a cambiar la cosa. ¿Cómo se llama? Francis estuvo muy decepcionado, eso lo contaron varios de los que sobrevivieron. Posteriormente, cuando volvieron del exilio, yo calculo que eso sería 75, 76, 77, volvió Hamlet y Claudio. Yo invité a Hamlet a una conferencia que fue una cosa extraordinaria. Yo no me imaginaba el impacto que iba a tener aquello, y Hamlet vino y dio la conferencia. En esa conferencia, que yo presidí el Club 27 de Febrero, en Bellavista, eso fue en el Club de Caza y Pesca, y Hamlet vino, era su primera participación pública después que lo habían sacado del país, ¿verdad? Exiliado, y entonces había vuelto. Y ahí mismo, un mes o 2 meses después, a través de Dardo, su hermano, que por cierto vivía aquí donde estamos o al lado, yo no me acuerdo bien, porque ahí cenamos esa noche unos salami con huevo y mangú y eso, y de ahí nos fuimos para la conferencia, Dardo, Hamlet, Herman y yo. Y en esa conferencia yo creo que lo conté el año pasado, aquí, en esa conferencia estuvieron, que me habían contactado, la familia completa de Juan Ramón Payero Ulloa, Payerito, que era del ensanche Bermúdez, que pertenecía al Club Luz y Progreso y que teníamos mucha vinculación con su participación política. Y la familia de Payero tenía muchas interrogantes. Están ahí, viven todavía, son gente jóvenes todavía. Y le preguntaron a Hamlet en plena conferencia, al final de la conferencia le preguntaron esa pregunta que tú hiciste ahorita: ¿quién traicionó la guerrilla? Y también el desánimo, porque se supone que aquí había gente que tenía que estar estimulando para... Pero usted sabe lo que dijo Hamlet Herman en ese momento. La guerrilla fue traicionada por Juan Bosch. Yo estaba ahí. Y la familia de Payerito estaba... Bueno, ahí habían... eso se desbordó de gente. Vino gente de toda parte a ver la conferencia. Porque ahí supieron muchísimos datos que no se sabían hasta ese momento. Y Juan Bosch, Hamlet Herman dijo que Juan Bosch. Y después entonces él se inscribió en el PLD. Sí, claro. O sea, Hamlet se inscribió después en el PLD. Yo nunca entendí eso. Se lo pregunté varias veces. Hamlet, pero ven acá. Miren las coyunturas y las cosas. Pero en ese momento él señaló, no sé si entendió que se equivocó después y por eso se afilió al PLD, al partido creado por Bosch. Pero lo cierto era que parecía raro que él había dicho eso y que después se inscribiera en el partido de Bosch, el PLD. Y después incluso fue funcionario, ¿verdad?, de esos gobiernos. Yo conocía a Hamlet muchísimos años antes de todo eso, porque Hamlet era un dirigente deportivo. Llegó a ser vicepresidente del Comité Olímpico Dominicano, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol. Era un pelotero del carajo, Hamlet, además, que era un hombre grandísimo. Y entonces él vivía en la Moisés García número 4, frente al Palacio Nacional, y ahí estaba John Figueroa, que era de ciclismo, y había toda una relación de muchos años. Y Hamlet venía a las carreras de ciclismo. Él privaba en entrenador. Sí, era interesantísimo, Hamlet, un tipo interesante. Y bueno, esa es la historia.
Lo cierto es que van 50 años de todo esto. Y es muy interesante porque la juventud tiene que saber cuánta gente luchó para lograr, aunque algunos fallaron, pero se luchó, se intentó. Sí. Y muchos de los logros que tenemos en el ámbito democrático en la República Dominicana, aunque uno no lo crea, tienen mucho que ver con todas esas, no solamente esas, sino muchísimas otras luchas que libró la juventud dominicana. Así es. Que echó el pleito por nosotros. Y eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Y lo mismo que hay que establecer, porque la Junta Central Electoral acaba de dar, hace un tiempo, unos días, el acta de defunción. A Francis Camaño lo mataron hace 50 años y no existía un acta de defunción en el país. Entonces, para corregir ese error histórico, han hecho un acta de defunción que dice lugar de la muerte, tal sitio, forma de la muerte, homicidio por balas. Homicidio por balas. Óyeme bien, no asesinato, sino homicidio por balas, etcétera, etcétera. Entonces, si fue un homicidio por balas, hay que establecer quién fue el homicida. ¿Usted me entiende? ¿Quién fue el homicida que ejecutó la orden y quién la dio? Aunque sea para establecerlo desde el punto de vista histórico. Otra cosa que hay que quitar, que hay que modificar, y yo creo que el presidente Abinader debe hacerlo, es el decreto de Balaguer que lo declaró desertor de las Fuerzas Armadas. Lo declaró desertor después de muerto, creo que fue en el 75, 76, 77. Lo declaró desertor de las Fuerzas Armadas. Eso hay que corregirlo, ¿verdad? Y las Fuerzas Armadas tienen que asumirlo como un héroe suyo, no lo contrario. Porque es que no nos estamos entendiendo todavía. Pero bueno, el tiempo nos está matando. Pauta comercial. Portafolio Extra continúa. La ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. A ritmo pop se sueña, a ritmo pop lo logra, a ritmo pop tú ríes, a ritmo pop crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás cómo estando unidos el futuro será mejor. A ritmo se puede, a ritmo pop vivimos, a ritmo pop celebro, a ritmo pop lo haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Pasar de esto a esto es posible con COP Médica. Por cada 1,000 pesos de incremento en tu cuenta de aportaciones, generas un boleto electrónico para participar en el sorteo de premios como secadora a gas, laptop, televisor, aire acondicionado, un fin de semana todo incluido en Punta Cana y un gran sorteo final de una Toyota Corolla Cross Limited híbrida 2023. Gana y móntate con tus aportaciones. Consulta las bases del concurso en copmedica.com. Promoción válida desde el 17 de octubre hasta el 31 de mayo del 2023. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes 8,000 cajeros, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. Dígame usted. Mire, realmente el caso de la joven Esmeralda,
Richies de Higüey. de Higüey, la provincia de la Altagracia. Yo he escuchado tantas versiones, inclusive, como dije ayer, estuve conversando con algunos profesionales de la medicina, científicos, para saber exactamente qué podría haber causado un sangrado de esa categoría en caso de que no fuera un embarazo y que no fuera exactamente que le hayan dado las pastillas que supuestamente le habían dado. Porque él declaró, Benito, que él no le dio pastillas abortivas, sino la pastilla del día después. Del día después. Incluso en sus interrogatorios él dice que tuvieron relaciones por primera vez ese día y que después, para protegerla, le dio la pastilla del día después, que no era el día después, que era el mismo día. Exactamente. Pero la pastilla hay que dársela en ese día, sí, el mismo día. Pero ¿y una pastilla de ese tipo produce eso? No. Yo creo que no. Me acaban de enviar la doctora Carmen Inelsa Cruz, porque ayer conversé con ella y me habló y me dijo eso que le dio a la joven fue un choque hipobulímico. Hipobulémico. Hipobulémico, sí. Entonces, ella me envía una información después de las informaciones que dio el ENASIF, que dio la ginecóloga, la doctora Lilian ya dio la expertise, el ENASIF. Fonder. Supuestamente es preliminar el expertise. Habla de una violación. Pero una violación sexual. Pero una violación tampoco produce un sangrado. Exactamente. Entonces ella dice, ante ese reporte de las autoridades, explica que un choque hipovolémico es una afección que provoca que una persona pierda su sangre de los órganos vitales. Entre estos citó el corazón, el cerebro, hígado y los riñones. Wow. Dice ella, partiendo de los datos del INASIF, en el caso de la joven Richies, en el cual no consta que la misma estuviera embarazada, la doctora cuestionó qué tan fuerte pudo haber sido la relación sexual a la que fue sometida la adolescente de 16 años para que le provocara esa afección. Sí, porque ese es otro elemento a tomar en consideración. Sí. Inclusive dice, cuando tenemos una relación sexual, el pene choca con el fondo de la vagina, que es el cuello del útero. Para esa actividad, haber provocado un choque hipovolémico y que la joven se desangrara tiene que haber sido algo demasiado agresivo o que se hayan roto algunos vasos vitales de la pelvis. Exactamente, esos datos que me dio, o que, que ella está dando. O que se hayan usado aditamentos de lo que se usan ahora, estimulantes, ¿cómo se llama? Vibradores y cosas de esas. Vamos a suponer. Porque podría ser eso también. Pues, ¿qué cosa, eh? La verdad que está un poco extraño. Pero eso que usted leyó lo dice Lilian Fonder. Lilian Fonder. Sí. Lilian es una defensora de ese tipo de situaciones y de la mujer en sentido general. Una mujer que tiene muchos años. Ella inclusive, aclara que hay que esperar el reporte final del INASIF con todos los datos de la autopsia para entonces que se sepa, para saber exactamente. Pero mira, primera vez que yo oigo un reporte preliminar. La doctora Inelsa, quizás movidos por la presión de los medios, la doctora Inelsa me dice, a menos que ella hubiera tenido una comorbilidad que cuando tuvo las relaciones, a mí me parece que por ahí va el asunto, pudo haber ocasionado ese tipo de situaciones. Sí. Lo lamentable es que hayamos perdido una vida. El morbo ha especulado, ha dicho una cantidad de cosas acerca del caso y nosotros entendemos de que no estuvo bien de parte del profesor de haber llevado a esta niña, un hombre que casi le lleva el doble de la edad. No entiendo, es lo peor que puede suceder, pero en el caso de los padres hablan y todo el mundo dice que no es bueno mencionar en el caso de los padres, pero los padres debieron ser un poquito más diligentes. Más diligentes en el caso. Sin duda, sin duda. Desde el momento que la niña ya estaba pálida y todo eso, debieron tomar una medida. Corriendo para una clínica, olvídese, eso no es que tú tienes fiebre, ¿qué te pasa? Tocarla, déjame ver. No, y desde el momento en que se levanta y ven el sangrado,
porque ellos vieron el sangrado cuando ella se levantó, o sea, ella estaba sentada en la cama cuando ella llegó. Y entonces ellos vieron el sangrado. No, que eso es la menstruación. No, pero ven acá. Sí, así no. Eso no es así, porque también tú no puedes... ¿cómo va a ser que una gente con una menstruación normal, ok, está bien, pero no así? Pero ¿y la palidez? No. Porque la palidez es por la disminución de la sangre en las venas, en el sistema circulatorio. O sea que, bueno, no todo el mundo tiene que tener la información y los conocimientos como padre, pero debieron ser más diligentes. Yo pienso que sí. Yo pienso que si hubieran sido más diligentes se salva esa vida. Claro, claro. O sea, qué pena. Eso es lo más lamentable. Lo único que hay que lamentar es el hecho de que se perdió esa vida. Ahora, por un deseo sexual de este profesor, miren hasta dónde llegó este caso. Por eso es que siempre aquí en este programa hemos hablado de que nosotros tenemos que crear una relación de amistad con nuestros hijos, de que los hijos no nos vean simple y llanamente como un órgano corrector, sino que también somos amigos, que tú puedes confiar en mí. Y que cuando corregimos es para beneficio precisamente, no de nosotros, porque ya nosotros estamos hechos, es para beneficio de ellos. Claro. Ahora, ahí rápidamente, porque el tiempo nos está venciendo, yo pienso que debe aprovecharse esta oportunidad para decidir de forma definitiva ya que en las escuelas se imparta una materia que se llame, ¿cómo se llama? Relaciones sexuales, a buscar la manera. Yo pienso que en otros países lo dan y presentan ¿cómo se llama? En videos y de todo. En videos y no en material plástico presentan el pene, presentan esto, lo que puede ocurrir, el embarazo, cómo se produce el embarazo, etcétera, etcétera. Y ahí mismo también tal vez incluir las relaciones interpersonales de los niños y las niñas y los adolescentes con los profesores, con el entorno, con los amiguitos, cómo deben ser, cómo deben manejarse y cómo deben ser las relaciones en términos de eso con los padres también. O sea, una materia que envuelva esas cosas. O sea, todo lo que pasó ahora, que se envuelve en una materia y que se dé permanentemente en nuestras escuelas. Porque tú puedes tener la seguridad, Benito, que eso está ocurriendo, bueno, no vamos a decir tal vez masivamente. Que hay gente que dice que sí, pero debe ser en un porcentaje importante. Aquí está el tigueraje en las escuelas que usted no se imagina. Usted no se imagina. Pauta comercial, Portafolio Extra, continúa. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Servir, la pasión que nos mueve. En el Aeropuerto Internacional del Cibao, somos testigos de la emoción que transporta cada viaje, repletos de sueños y esperanzas. En cada operación velamos por tu seguridad y la de los tuyos, en una región que crece y late al ritmo del país. Aeropuerto Internacional del Cibao.
siempre preparados para conectar el Cibao con el mundo, cada vez más cerca de ti. Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. Miren, acusar recibo agradecer a la Unión Deportiva de Santiago, UDESA, y a la Asociación de Clubes de Santiago, la ASOCLUBSA, que está celebrando el 49 aniversario. Tuve el honor de ser el organizador y el diseñador de los estatutos y de todo eso de la Asociación de Clubes de la provincia de Santiago, ASOCLUBSA. Que nos están invitando a una conferencia titulada Gobernanza en las instituciones deportivas, Ley 12205. Usted debe participar en eso, ¿eh? Y las escuelas de carácter. Sí, claro. Esto será el 19 de febrero, que entiendo que es el domingo, el 19, ¿verdad? Déjame ver, creo que es el lunes. Ah, no, es el domingo. El domingo, sí. ¿Y cómo hacen una actividad así, habiendo, bueno, el carnaval fue cancelado? Sí, es el domingo a las 9 de la mañana, en el salón de la Unión Deportiva de Santiago, que está aquí en la calle Duarte, ¿verdad? Sí. Así es que Emanuel García Musa es el conferencista de esta conferencia, Gobernanza en las instituciones deportivas, Ley 12205, porque es un desastre lo que tenemos a nivel de la ley. Y nadie sabe nada, ni qué están haciendo con los cuartos, ni qué nos está haciendo, nada. Mira, Guillermo, también de parte de Ángela Cruz, de Opción Democrática, te mandó una invitación. Dice, te invitamos a la juramentación de la Dirección Municipal de Santiago y al diálogo de nuestra ruta electoral de cara al 2024. Esto es mañana, viernes, a las 7 de la noche en la Sociedad Cultural Alianza Cibaeña. Esto es mañana, viernes, a las 7 de la noche para que conozcamos el grupo que va a dirigir la Dirección Municipal de Santiago y el diálogo también que se va a tener con respecto a la ruta electoral de Opción Democrática. Sí, porque recuérdese que Opción Democrática es el partido de Minuto Tavares Mirabal, que se había fusionado con Alianza País, con Guillermo Moreno, y que posteriormente, entonces, después que pasaron las elecciones, parece que no, ¿cómo te digo? No se sintieron a gusto las dos partes que se habían fusionado y se separaron, entonces volvieron a ser Opción Democrática y ahora están renovando y restaurando los organismos de las diferentes provincias y esas cosas. Ojalá Minú pudiera venir un día de esto para hablar un poco de eso. Si no, seguro que va a venir el amigo tuyo y el amigo de nosotros, perdón, Alexander Hermosén. Sí, ya me visitó este fin de semana en la casa. No me digas. Sí. Qué bueno, qué bueno. Mire, la audiencia al policía Alejandro Castro, Cocotico, que fue que está acusado de disparar su arma de reglamento que impactó al niño Martínez, fue hoy y la pospusieron para el 22. El 22, que es el martes. ¿Cómo es? Miércoles, ¿cómo es? Si el 19 es domingo, entonces el 22 es miércoles. Miércoles, exacto. Y entonces hay que decir que el abogado del cabo, Alejandro Castro Cruz, ahí está el Cruz, ¿te lo ves? Esa violencia viene de ahí. Entonces, el abogado de su defensa dijo que él intentó suicidarse, aparentemente en la cárcel, obviamente, tiene que ser en la cárcel, que él no pudo confirmar el dato porque no le han permitido hablar con él, pero que recibió la información a través de un contacto, una intermediación.
Y bueno, no se puede descartar nada, hay que tener mucho cuidado con eso. Lo cierto es que han seguido apareciendo unos videos mucho más explícitos. ¿Usted ha visto? Sí. Hay un video que lo trabajaron los muchachos de Somos Pueblo, en donde se destacan, parece que tienen un sistema, una aplicación que se ve, ellos llevan la cámara ya, a partir del video ya hecho. Oye, qué interesante. La tecnología es una cosa tremenda. Y se ve cuando sacan el quitipó, así que se llama quitipó ahora la bocina. Ah, ok. El musicón es un quitipó en la República Dominicana. Hoy estaban los dueños del negocio de bocina en frente a la gobernación. Que por cierto, yo iba a hablar aquí antes de ayer de eso y no hubo tiempo y se me quedó ayer también. No podemos permitir tampoco que porque los dueños de los musicones esto y los escándalos eso, se están queriendo aprovechar de la situación. Incluso andan unas camisetas ahí que dicen, no me mate por una bocina y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero tú con una bocina estás matando vecinos. Así es. Vecindarios enteros. Entonces, se están tratando de montar en esa ola para aparentar que... ¿Pero en qué país del mundo permiten esa cantidad de decibeles en un sonido? O sea, hay mucho cuidado con eso. Mañana vamos a hablar de eso porque eso es delicado. Están tratando de usar el niño y el aprovecharse de esa situación que ni siquiera era un musicón, era una bocinita. Mira, claro. el policía la lleva así, corriendo por el otro lado, se ve, ellos la detectaron en el video y la grabaron. Interesante. Eso será una aplicación. ¿Cómo será que hacen eso? Y se ve, ellos van separando el asunto del forcejeo entre el papá y el policía. Por el otro lado se va la bocina. Óyeme, pero interesante. Cómo se saca en primer plano. Como si usted estuviera dirigiendo esas mismas imágenes, pero ellos las trabajan. Pero interesantísimo. Yo creo que te la mandé. Lo que pasa es que tú la vienes a ver el martes que viene. Bueno, lo cierto es que hay mucha expectativa con respecto de esto. Una verdadera pena. Vamos a hacer la pausa. Señor. Pauta comercial. Portafolio Extra continúa. La ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. A ritmo pop se sueña, a ritmo pop lo logra, a ritmo pop tú ríes, a ritmo pop crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás cómo estando unidos el futuro será mejor. A ritmo se puede, a ritmo pop vivimos, a ritmo pop celebro, a ritmo pop lo haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Para todo momento, para toda ocasión, Alberto Repostería. 4 sucursales para estar más cerca de ti. Y para ese momento especial que quieres hacer inolvidable, Jixi Dessert, 809-583-4222 de Alberto Repostería. Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. Bueno, pero vamos, señores, a despedir este programa con este tema que nos recuerda obligatoriamente aquella época y que también fue en recordatorio de nuestro Francisco Camaño Deñó.
que sigue temblando la tierra por Camaño. Sí. Esta madrugada tembló varias veces. Tembló. Y hoy ha temblado. Tembló en Haití fuerte y hoy volvió a temblar en la tarde. Y en Higüey tembló también y en el Océano Atlántico tembló. Óyeme, hay que tener cuidado, tenerlo Hay que ver quién es que está moviendo la cosa esa que tiene, que hace temblar. La tierra en honor a Camaño. No, también puede haber sido la gente esa que dicen que tienen un aparato que... Ah, sí. Dicen que fueron ellos los que hicieron el lío allá en Sí, porque Turquía. vieron que el COVID no dio resultado, entonces están tratando de salir de mí un par de mil millones de gente. Sí. Y ahí nos meten a nosotros, fácil. Mínimo. ¿Usted se acuerda que decía, o se hunde la isla? Así es. Eso es lo que ellos van a hundir la isla. Buenas noches, nos vemos mañana. Mi comandante te hiciste el muerto en la sierra. Se lo creyeron, qué bueno, Francisco Alberto, caramba. Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto, y ellos no lo creyeron, que tú te has ido, no es cierto. Tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto. Te sembraste en las montañas, Francisco Alberto, me alegro. Y engañaste a los de arriba, los generales y el miedo. Francisco Alberto, me alegro, Francisco Alberto, caramba. Media isla, en la zozobra del luto y de la sangre. Media isla, y la presencia centenaria de los yanquis. Media isla bañada de febrero en caracoles. Francisco Alberto, Peña Jaques, Galán, Claudio, Pérez Vargas, Hamlet, Payero Ulloa, Holguín Marte y Lalane. Dijeron que estabas muerto, Francisco Alberto, caramba, y que en un sitio ignorado enterraron tu fusil. Francisco Alberto, y tu cuerpo, Francisco Alberto, caramba. Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto, y ellos no lo creyeron, que tú te has ido, no es cierto. Tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto. Francisco Alberto, mira tu pueblo. Hoy tu gesto es su alimento, ya no hay miedo ni silencio. Ya estás siguiendo tu ejemplo, Francisco Alberto, me alegro. Francisco Alberto, caramba. Francisco Alberto, me alegro. Francisco Alberto, caramba. Francisco Alberto, me alegro. Francisco Alberto. Centromedios S.A. presentó Guillermo Saleta y Asociados. Presentó Portafolio Extra. Portafolio Extra.
Telecontacto, Canal 57. La nueva era de la televisión.